Establecer un negocio secundario puede ayudarte a lograr una variedad de objetivos personales y profesionales, como aumentar tus ingresos o mejorar una habilidad actual. Lo importante es que puedes trabajar en este proyecto mientras sigues trabajando a tiempo completo. Si has estado esperando todo el año un aumento y no lo consigues, este es el enfoque ideal para hacerte cargo de tus finanzas de forma permanente. Pulsa los botones de me gusta y suscríbete. Un trabajo secundario es cualquier tipo de empleo o proyecto que proporcione ingresos complementarios y, por lo general, es de naturaleza independiente o basada en proyectos. Debido a la flexibilidad y la libertad que conlleva este tipo de trabajo, más de 44 millones de estadounidenses tienen un trabajo secundario, y el 36% gana $500 al mes o más. Vamos a profundizar en el tema de identificar tus habilidades antes de comenzar un trabajo extra. Iniciar un trabajo extra es una excelente manera de obtener ingresos adicionales, pero es importante conocer tus fortalezas y debilidades antes de lanzarte a ello. Si te tomas el tiempo para identificar tus habilidades, podrás elegir un trabajo extra que se alinee con tus talentos y pasiones. Entonces, comencemos con 21 pasos que te ayudarán a identificar tus habilidades antes de comenzar un trabajo extra. Vamos a profundizar. Paso 1. Autorreflexión. El primer paso para identificar tus habilidades es dedicar un tiempo a la autorreflexión. Tómate un momento para pensar en las tareas y actividades que te resultan fáciles. ¿En qué destacas? ¿Qué te brinda alegría y satisfacción? Si comprendes tus puntos fuertes, estarás mejor preparado para elegir un trabajo secundario que se ajuste a tus habilidades. Una vez que tengas una idea clara de en qué destacas y que te brinda alegría, es importante evaluar cómo se pueden aplicar estos puntos fuertes en un trabajo secundario. Al alinear tus habilidades con las oportunidades potenciales, puedes maximizar tus posibilidades de éxito y satisfacción. Si te tomas el tiempo para evaluar tus habilidades e intereses, en última instancia, tendrás una experiencia de trabajo secundario más gratificante. Paso 2. Realice una evaluación de habilidades. Otra herramienta útil para identificar tus habilidades es realizar una prueba de evaluación de habilidades. Estas pruebas pueden ayudarte a identificar tus puntos fuertes en áreas como la comunicación, la organización, la resolución de problemas y la creatividad. Al realizar una evaluación de habilidades, comprenderás mejor dónde se encuentran tus talentos y cómo puedes aprovecharlos en tu trabajo secundario. Una vez que hayas completado una evaluación de habilidades y hayas comprendido mejor tus puntos fuertes, es importante reflexionar sobre cómo se alinean estas habilidades con tus objetivos de trabajo secundario. Considera cómo tus habilidades únicas pueden diferenciarte de la competencia y contribuir al éxito de tu emprendimiento. Al reconocer y aprovechar tus puntos fuertes, puedes posicionarte para el crecimiento y la satisfacción en tu camino hacia el trabajo secundario. Paso 3. Solicitar retroalimentación. No tengas miedo de pedirles a tus amigos, familiares y colegas que te den su opinión sobre tus habilidades. Es posible que puedan brindarte información valiosa sobre tus fortalezas y debilidades que no habías considerado. Al buscar la opinión de los demás, puedes obtener una perspectiva diferente sobre tus habilidades y cómo se pueden aplicar a tu trabajo secundario. Cuando pidas opiniones, es importante mantener una mente abierta y ser receptivo a las críticas constructivas. Recuerda, el objetivo es mejorar y crecer, así que toma cualquier opinión como una oportunidad para aprender y desarrollar aún más tus habilidades. Al incorporar las opiniones de los demás y reflexionar sobre tus propias experiencias, estarás mejor preparado para tener éxito en tu trabajo secundario. Si crees en la opinión, deja un comentario que diga «Trabajaré en mis opiniones» a continuación. Cuando vea tu comentario, sabré que has aceptado el valor de reducir la velocidad y dejar que las cosas se desarrollen. Como muestra de agradecimiento, te daré un corazón. Celebremos juntos la virtud de la paciencia. Paso 4. Realice un inventario de experiencias pasadas. Repasa tus experiencias pasadas, tanto profesionales como personales, para identificar las habilidades que hayas desarrollado con el tiempo.
Tal vez hayas perfeccionado tus habilidades de liderazgo en un trabajo anterior, o tal vez hayas desarrollado sólidas habilidades de gestión de proyectos a través del voluntariado. Al hacer un inventario de tus experiencias pasadas, podrás identificar las habilidades que puedes transferir a tu trabajo secundario. Reflexionar sobre tus experiencias pasadas puede brindarte información valiosa sobre las habilidades y fortalezas que posees. Es importante reconocer las habilidades únicas que has adquirido a través de varios roles y actividades, ya que pueden ser fundamentales para dar forma a tu trabajo secundario. Al reconocer y aprovechar tus experiencias pasadas, puedes posicionarte mejor para el éxito en tu nuevo emprendimiento. Paso 5. Considera tus pasiones. Piensa en las cosas que te apasionan. ¿Qué actividades disfrutas hacer en tu tiempo libre? ¿Sobre qué temas lees o hablas con otras personas? Tus pasiones a menudo pueden brindar pistas sobre tus habilidades y fortalezas. Si alineas tu trabajo secundario con tus pasiones, tendrás más probabilidades de tener éxito y disfrutar del trabajo que haces. A medida que exploras tus intereses y fortalezas, piensa en cómo puedes convertir tus pasatiempos en un trabajo secundario rentable. Ya sea artesanía, cocina o diseño gráfico, existen infinitas posibilidades para monetizar tus pasiones. Si aprovechas lo que amas hacer, no solo encontrarás satisfacción en tu trabajo, sino que también atraerás clientes que aprecien tus talentos únicos. Si crees en tu pasión, deja un comentario que diga "Creo en mi talento". Cuando vea tu comentario, sabré que tienes un talento único. Paso 6. Piense en ideas potenciales para trabajos secundarios. Ahora que comprendes mejor tus habilidades y pasiones, tómate un tiempo para pensar en posibles ideas para tu trabajo secundario. Piensa en cómo puedes aprovechar tus habilidades de una manera que satisfaga una necesidad del mercado. Tal vez tengas buenas habilidades para escribir y puedas iniciar un negocio de escritura independiente, o tal vez tengas un don para la fotografía y puedas ofrecer tus servicios como fotógrafo. Si piensas en ideas que se alineen con tus habilidades, tendrás más probabilidades de encontrar un trabajo secundario que se adapte a ti. A medida que explores las diferentes posibilidades para tu trabajo secundario, recuerda también considerar la demanda del mercado para la habilidad o el servicio que hayas elegido. Realizar una investigación de mercado puede ayudarte a identificar posibles oportunidades y nichos en los que puedas destacar. Además, piensa en cómo puedes diferenciarte de la competencia y agregar valor a tus ofertas. Si tienes en cuenta estos factores, puedes aumentar tus posibilidades de crear un trabajo secundario exitoso y sostenible. Paso 7. Limita tus ideas. Una vez que tengas una lista de posibles ideas para trabajos secundarios, redúcela a las 3 principales que más te entusiasmen. Considera qué ideas se alinean más con tus habilidades, pasiones y objetivos. Al concentrarte en unas pocas ideas clave, podrás dedicar más tiempo y energía a desarrollarlas para convertirlas en trabajos secundarios exitosos. Una vez que hayas acotado tus 3 ideas principales, tómate un tiempo para evaluar más a fondo cada una. Considera la rentabilidad potencial, la escalabilidad y la viabilidad de cada idea. Piensa en cómo cada idea encaja en tu agenda y recursos actuales. Al analizar cuidadosamente tus principales opciones, puedes tomar una decisión más informada sobre qué trabajo secundario seguir. Ten cuidado con quién compartes tus ideas. Espero que me estés siguiendo de cerca. Si estás disfrutando de este vídeo y quieres más temas como este, presiona el botón suscribirse, activa las notificaciones y comenta "Quiero más". Déjame saber que estás interesado y seguiré compartiendo información valiosa. Paso 8. Investigar el mercado. Una de las claves para el éxito al iniciar un negocio secundario es identificar su propuesta única de venta, PVU. ¿Qué lo distingue de sus competidores? Tal vez ofrezca un tiempo de respuesta más rápido, productos de mayor calidad o un servicio más personalizado. Al identificar su PVU, podrá diferenciarse en el mercado y atraer a clientes que valoren lo que tiene para ofrecer. Una vez que haya identificado su propuesta única de venta, es importante comunicarla a su público objetivo de manera eficaz.
Esto podría implicar crear un mensaje de marca sólido, desarrollar una estrategia de marketing que destaque su PVU y cumplir constantemente sus promesas Paso a los 10. clientes. Establecer Al objetivos mostrar de SMART. manera eficaz lo que lo distingue, puede generar confianza y lealtad con su base de clientes, lo que en última instancia conducirá al éxito a largo plazo de su negocio secundario. Paso 9. Identifique su propuesta de venta única. Una de las claves para el éxito al iniciar un negocio secundario es identificar su propuesta única de venta, PVU. ¿Qué lo distingue de sus competidores? Tal vez ofrezca un tiempo de respuesta más rápido, productos de mayor calidad o un servicio más personalizado. Al identificar su PVU, podrá diferenciarse en el mercado y atraer a clientes que valoren lo que tiene para ofrecer. Una vez que haya identificado su propuesta única de venta, es importante comunicarla a su público objetivo de manera eficaz. Esto podría implicar crear un mensaje de marca sólido, desarrollar una estrategia de marketing que destaque su PVU y cumplir constantemente sus promesas a los clientes. Al mostrar de manera eficaz lo que lo distingue, puede generar confianza y lealtad con su base de clientes, lo que en última instancia conducirá al éxito a largo plazo de su negocio secundario. Paso 10. Establecer objetivos SMART. Ahora que tienes una idea clara de tus habilidades, pasiones y la idea de tu trabajo extra, es hora de establecer objetivos SMART. Los objetivos SMART son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo. Al establecer objetivos SMART para tu trabajo extra, podrás hacer un seguimiento de tu progreso, mantenerte motivado y responsabilizarte de alcanzar tus objetivos. Una vez que hayas establecido tus objetivos SMART, es importante dividirlos en pasos más pequeños y viables. Esto te ayudará a mantenerte concentrado y avanzar hacia tus objetivos más amplios. Al desglosar tus objetivos y crear un plan de acción, estarás mejor preparado para superar cualquier obstáculo que pueda surgir y, en última instancia, lograr el éxito en tu trabajo extra. Paso 11. Crear un plan de negocios. Un plan de negocios sólido es esencial para cualquier actividad secundaria. Tu plan de negocios debe describir tus objetivos, mercado objetivo, estrategia de precios, plan de marketing y proyecciones financieras. Al crear un plan de negocios, tendrás una hoja de ruta para tu actividad secundaria y un camino claro hacia el éxito. Después de crear un plan de negocios sólido, es importante revisarlo y ajustarlo continuamente según sea necesario para mantenerte en el camino hacia tus objetivos. Monitorear regularmente tu progreso y hacer los cambios necesarios ayudará a garantizar el éxito de tu actividad secundaria. Además, buscar comentarios de clientes y expertos de la industria puede brindar información valiosa para refinar tu plan de negocios y mejorar tu estrategia general. Paso 12. Desarrollar una estrategia de marketing. Una vez que tengas un plan de negocios en marcha, es hora de desarrollar una estrategia de marketing para promocionar tu negocio secundario. Considera los mejores canales para llegar a tu mercado objetivo, ya sean redes sociales, marketing por correo electrónico, redes sociales o publicidad. Al desarrollar una estrategia de marketing, podrás generar conciencia sobre tu negocio secundario y atraer clientes. Una vez que hayas identificado los mejores canales para llegar a tu mercado objetivo, es importante crear contenido atractivo que atraiga a tu audiencia. Ya sea a través de publicaciones de blog informativas, imágenes llamativas o vídeos interactivos, tu estrategia de marketing debe centrarse en brindar valor a tus clientes potenciales. Al ofrecer constantemente contenido valioso, no solo generarás conciencia sobre tu negocio secundario, sino que también generarás confianza y credibilidad con tu audiencia. Paso 13. Construya su presencia en línea. En la era digital actual, tener una fuerte presencia en línea es crucial para el éxito de su negocio secundario. Cree un sitio web profesional o perfiles en las redes sociales para mostrar sus productos o servicios, compartir testimonios de clientes y proporcionar información de contacto. Al desarrollar su presencia en línea, podrá llegar a una audiencia más amplia y conectarse con clientes potenciales. Una vez que haya establecido su presencia en línea, es importante interactuar constantemente con su audiencia a través de actualizaciones, promociones e interacciones periódicas.
Utilice las plataformas de redes sociales para compartir contenido relevante, responder a las consultas de los clientes y construir una comunidad en torno a su marca. Al mantenerse activo y receptivo en línea, puede solidificar aún más su credibilidad y atraer clientes leales a su negocio secundario. Paso 14. Establecer redes y construir relaciones. El networking es un aspecto importante para hacer crecer tu negocio secundario. Asiste a eventos de la industria, únete a grupos de networking y contacta a posibles colaboradores o mentores. Al construir relaciones con otras personas de tu industria, podrás aprender de sus experiencias, obtener información valiosa y potencialmente generar nuevas oportunidades de negocios. Cuando hagas networking, recuerda ser genuino y auténtico en tus interacciones. Construir relaciones requiere tiempo y esfuerzo, así que sé paciente y constante en tus esfuerzos. No tengas miedo de pedir ayuda o consejo a quienes tienen más experiencia que tú. Al fomentar conexiones sólidas dentro de tu industria, no solo ampliarás tus conocimientos y oportunidades, sino que también crearás un sistema de apoyo que te ayudará a enfrentar los desafíos de tener un negocio secundario. Paso 15. Probar y iterar. A medida que lance su negocio secundario, prepárese para probar e iterar sus productos o servicios. Recopile comentarios de los clientes, realice un seguimiento de su progreso en relación con sus objetivos y realice los ajustes necesarios. Al probar e iterar, podrá mejorar continuamente su negocio secundario y satisfacer mejor las necesidades de su mercado objetivo. A medida que prueba e itera su negocio secundario, recuerde mantener la mente abierta y estar dispuesto a realizar cambios en función de los comentarios. Acepte el proceso de prueba y error, sabiendo que cada ajuste lo acerca a un modelo de negocio exitoso. Si se mantiene proactivo en el perfeccionamiento de sus productos o servicios, podrá mantenerse a la vanguardia y destacarse en un mercado competitivo. Paso 16. Manténgase flexible y adáptese. El camino del emprendimiento está lleno de altibajos, por lo que es importante mantenerse flexible y adaptable. Esté abierto a probar nuevas ideas, modificar su modelo de negocio o explorar diferentes fuentes de ingresos. Si se mantiene flexible y se adapta a las circunstancias cambiantes, estará mejor posicionado para tener éxito en su actividad secundaria. A medida que avanza por el impredecible panorama del emprendimiento, es fundamental mantenerse ágil y dispuesto a adaptarse a nuevos desafíos. Adopte la mentalidad de mejora e innovación constantes, buscando siempre formas de mejorar sus productos o servicios. Si se mantiene ágil y de mente abierta, podrá aprovechar las oportunidades de crecimiento y superar los obstáculos con resiliencia y creatividad. Paso 17. Busque el aprendizaje continuo. Continuar aprendiendo y creciendo es esencial para el éxito de tu negocio secundario. Aprovecha los cursos, talleres o conferencias en línea para ampliar tus habilidades y conocimientos. Si buscas oportunidades de aprendizaje continuo, podrás mantenerte a la vanguardia, hacer crecer tu negocio y alcanzar tus objetivos. Una forma de asegurarte de que estás aprendiendo y creciendo continuamente es establecer contactos con otros empresarios y profesionales de tu sector. Al conectarte con personas con ideas afines, puedes obtener información valiosa, consejos y apoyo que te ayudarán a superar los desafíos de tener un negocio secundario. Además, considera unirte a comunidades o foros en línea donde puedas compartir experiencias y aprender de los demás. Construir una red sólida puede brindarte los recursos y el estímulo que necesitas para tener éxito en tu camino hacia el negocio secundario. Paso 18. Realice un seguimiento de su progreso y celebre los triunfos. Mientras trabajas en la creación de tu negocio secundario, asegúrate de hacer un seguimiento de tu progreso en relación con tus objetivos y celebra tus logros a lo largo del camino. Reconoce los hitos que has alcanzado, ya sea conseguir tu primer cliente, alcanzar un objetivo de ingresos o lanzar un nuevo producto. Al hacer un seguimiento de tu progreso y celebrar los triunfos, te mantendrás motivado e inspirado. Recuerda también reflexionar sobre los desafíos que has superado y las lecciones que has aprendido a lo largo del camino. Utiliza estas experiencias para impulsar tu crecimiento y conducir hacia un éxito aún mayor.
Si te mantienes centrado en tus objetivos, haces un seguimiento de tu progreso y celebras tus logros, seguirás prosperando en tu negocio secundario y más allá. Paso 19. Identifique sus habilidades transferibles. Haz un balance de tus habilidades transferibles, aquellas que se pueden aplicar en diferentes roles e industrias. Las habilidades de comunicación, resolución de problemas y liderazgo son ejemplos de habilidades transferibles valiosas. Antes de sumergirte en una nueva clase o taller, es importante evaluar primero tu conjunto de habilidades actuales e identificar las áreas en las que sobresales. Al comprender tus fortalezas y debilidades, puedes adaptar mejor tu experiencia de aprendizaje para maximizar el crecimiento y el desarrollo. Tomarte el tiempo para reflexionar sobre tus habilidades transferibles también puede ayudarte a identificar nuevas oportunidades y posibles trayectorias profesionales que se alineen con tus habilidades. Paso 20. Busque el aprendizaje y el crecimiento continuos. Recuerda cuidarte mientras trabajas en el desarrollo de tus habilidades y comienzas tu negocio secundario. Practica el autocuidado. Establece límites y prioriza tu bienestar para mantener tu energía y concentración. Es importante reconocer el esfuerzo y la dedicación que pones en desarrollar tus habilidades y perseguir tu negocio secundario. Al celebrar tus logros, sin importar cuán pequeños sean, estás reforzando una mentalidad positiva y generando impulso hacia tus metas. Recuerda enorgullecerte de tu progreso y usarlo como combustible para impulsarte hacia adelante en tu viaje hacia el éxito. A medida que continúas en este camino, recuerda también reflexionar sobre las lecciones aprendidas tanto de los éxitos como de los reveses. Adopta la mentalidad de crecimiento y considera los desafíos como oportunidades de aprendizaje y mejora. Paso 21. Analice sus fortalezas y debilidades. Tómate un momento para analizar tus fortalezas y debilidades. ¿En qué destacas y en qué tienes dificultades? Conocer tus puntos fuertes puede ayudarte a centrarte en las áreas en las que realmente puedes destacar. Después de analizar tus fortalezas y debilidades, es importante aprovechar tus fortalezas a tu favor. Si te concentras en lo que destacas, puedes maximizar tu potencial y prepararte para el éxito en tu trabajo secundario. Además, reconocer tus debilidades te permite abordar las áreas que necesites mejorar, lo que en última instancia te ayudará a crecer y desarrollarte como emprendedor. Conclusión: identificar tus habilidades antes de comenzar un negocio secundario es un paso fundamental para alcanzar el éxito. Si te tomas el tiempo de comprender tus fortalezas, intereses y áreas de mejora, podrás posicionarte para crecer y sentirte realizado en tu camino empresarial. Para asegurar tu éxito, sigue estos 3 pasos importantes. 1. Dale me gusta a este vídeo. 2. Suscríbete a este canal. 3. Activa la campana de notificaciones. Recuerda que cada habilidad que desarrolles y cada paso que des te acercará a tus objetivos. Así que sigue esforzándote, sigue aprendiendo y sigue luchando por alcanzar la grandeza. Gracias por mirar y, hasta la próxima, sigue esforzándote.